Según dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 4, él nos viene a explicar que existe el don de lenguas. Pero también nos viene a explicar cómo debe ser el don de lenguas, que todos debemos tener presente. Dale. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. San Pablo dice que hay que buscar la caridad y hay que buscar los dones. ¿Cuál es el don más especial? El de la profecía. Observe algo, Pablo va a hablar de estos dos dones, uno de la profecía y otro el don de lengua, son dos dones. Y Pablo va a mostrar que el más importante es el de la profecía. El don de lengua es que usted hable y nadie le entiende. El don de profecía, que es el más importante, es que usted hable y le entiendan los hombres, las mujeres, los feos, los bonitos, los jóvenes, los niños, los letrados, los que no saben leer, que todos le entiendan. El don de profecía todos entienden, el don de lengua nadie entiende. Por eso Pablo dice otra vez, lo último. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pablo dice, aspiren el don de la profecía. Aspiren que cuando ustedes prediquen, todo el mundo les entienda. Siga. El que habla en lenguas... Ahí quita el otro. Lo contrario del don de profecía es el don de lenguas. O sea, el don de lenguas, lo va a explicar Pablo, es otra cosa distinta al de profecía. El de profecía todo el mundo entiende. El don de lengua. El que habla en lenguas no habla a la gente. No habla a la gente. La gente no le entiende. Siga. Sino a Dios. Sino a Dios. Siga. Y es que nadie le entiende. ¿Y es pues, que qué? Y es que nadie le entiende. Repítalo. Y es que nadie le entiende. En el don de lenguas, otra vez. Y es que nadie le entiende. Nadie le entiende. Y porque nadie le entiende, ahí es donde los protestantes se aprovechan. Hablar en lengua como nadie le entiende, dicen unas tonterías y le hacen creer a la gente que están hablando en lenguas. Y le hacen creer a la gente que solamente ellos hablan en lenguas porque tienen el Espíritu Santo. Y debo decirles hoy la verdad, solamente los protestantes hablan en lenguas porque son unos mentirosos, engañadores, que hablan en lenguas para engañar a los tontos. Porque ellos no tienen una conciencia recta de hacer las cosas como Dios manda y no les importa engañar. Lo importante es amedrentar a la gente, asustar. Ustedes no tienen el Espíritu Santo, vean que yo sí tengo el Espíritu Santo, yo sí lo tengo. Usted asustado dice, me meto evangélico porque yo en la iglesia católica no veo eso. Y muchos carismáticos van por los mismos pasos. Lo repito, no tengo nada contra la renovación carismática. Muchos carismáticos hablan en lenguas de verdad. Pero muchos carismáticos no hablan en lenguas de verdad, sino de mentiras. Para creerse más que los demás, igual que los protestantes. Entre los carismáticos falsos, no hablo de los carismáticos verdaderos, los verdaderos sigan adelante. Entre los carismáticos falsos y los protestantes, el don de lengua es una manera de creerse más que los demás y que tienen el Espíritu Santo agarrado por un ala. Son dueños del Espíritu Santo porque hablan en lengua. No lo hacen para edificación del pueblo, lo hacen para su orgullo propio, para su vanidad, para enaltecerse, para sentirse más papista que el Papa. Porque tengo el Espíritu Santo, hablo en lengua. Yo, por ejemplo, le hablo con conocimiento de causa.
Iba con mi hermano, íbamos en la carretera y nos encontramos una señora que nos conocía a nosotros desde niños, que nosotros le conocíamos desde niños. Ella era católica, pero se había metido en evangélica. La señora pues conocía a mi hermano, pero a mí no me conocía, ni yo tampoco la conocía a ella. No me acordaba, nos conocíamos, pero no nos acordábamos. Ni ella se acordaba de mí, ni yo de ella. Ella no sabía que yo era sacerdote, nada. Ella saluda a mi hermano y comienzan a hablar. Después que habla, él le dice a mi hermano, él le dice a ella, mire, este es mi hermano. Y la señora me dice, mucho gusto, Petronila. Y yo le digo, mucho gusto, Luis. Y le dice a mi hermano, él es padre, él es mi hermano y es sacerdote. Dijo la señora, ¿sacerdote de la Iglesia Católica? Sí. No, ustedes no tienen el Espíritu Santo. Yo sí tengo el Espíritu Santo. Mira que yo tengo el Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas. A mí me dio ganas de decirle, a Petronila le patina el coco, le patina el coco, le patina. Y la señora se puso a hablar en lengua para demostrarme a mí que tenía el Espíritu Santo agarrado por un ala, era dueña del Espíritu Santo y por tanto su iglesia era la verdadera y yo tenía que salirme de mi iglesia para meterme con ella. Y me dijo, sálgase de la gran prostituta, la gran Babilonia, vente para acá porque aquí sí hablamos en lengua, pero estamos en la calle, observen. No estamos en oración, no estamos en el culto, estamos en la calle. Estamos hablando de cualquier cosa y la señora cuando se da cuenta que yo soy sacerdote, para que yo me salga del sacerdote, para que yo me vaya para su iglesia, para amedrantarme a mí, chantajearme a mí, para ella sentirse más grande que yo, ella comenzó a hablar en lengua instantáneamente, inmediatamente. O sea, no es un don, sino ya ella es la dueña. La Biblia habla de que el don de lengua es un don. Es cuando Dios se lo quiera dar, es cuando Dios lo quiera manifestar, no es cuando usted quiera. Es un don. Pero ella lo agarra así. A mí me dio lástima. A mí me dio dolor. Si lo hace conmigo, ¿no lo va a hacer con las otras personas? Y si casi me convence a mí, ¿no va a convencer a otra persona? Por un poquitico me meto en evangélico, por un poquitico. Repítalo y sigue. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu. Un poquito más atrás para que la idea. El que habla lenguas no habla a la gente, sino a Dios. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que tiene don de profecía. El que tiene el don de profecía, lo contrario del don de lenguas, es el don de profecía. ¿Ustedes me han visto a mí hablar en lenguas? No, a veces que digo, yes, más nada. Hablo en lenguas. Eso es lo único. No. Porque Pablo dice, es el don, no es más importante. Pero le doy gracias a Dios que me ha dado el don de profecía. Que ustedes hayan dejado, todos ustedes sus quehaceres, y vengan aquí, no le van a dar cerveza, no le van a dar comida, no le van a dar nada. Vienen de lejos a escuchar 3 horas a un cura hablar. No se aburren. No se quedan dormidos, les gusta, se emocionan, sienten la fuerza de Dios, les llena, entienden. Eso Pablo llama el don de profecía. Y eso es mejor que hablar en lenguas. Y eso a los protestantes les duele, porque Dios me ha regalado el don de profecía. Hasta los protestantes me entienden. Muchos se han convertido y están convirtiéndose cada día. Centenares de protestantes se están convirtiendo. Y los otros quedan aturdidos cuando me escuchan. Repítalo y sigue. El que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe.
habla a los demás y les ayuda a crecer en la fe. Siga. Les exhorta y los conforta. Los exhorta y los conforta. Pase al versículo 18 para no leerlo todo. Versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo doy gracias, dice Pablo, a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes, evangélicos y carismáticos que creen que no hablo de los carismáticos buenos, repito de nuevo, porque hay carismáticos que sí tienen el don de lengua. Hablo de los carismáticos que sin tener el don de lengua hablan en lengua engañando a la gente. Y hablo de los protestantes que sin tener el don de lengua hablan en lengua para engañar a la gente. Siga. Pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con sentido. 5 palabras con sentido. Para instruir a los demás. Para instruir a los demás. Que 10.000 en lenguas. Que 10.000 en lenguas. ¿Para qué hablar en lenguas? Si no hay quien la interprete. Si la gente no lo va a entender. Hablo más en lengua que cualquiera de ustedes, dice Pablo, pero cuando estoy en la comunidad, hablo 5 palabras que la gente me entienda, más que 10.000. Y entonces, los que hablan en lengua quieren hablar más en lengua que en palabras que la gente le entienda. ¿Para qué? Simplemente para darse el lujo ahí, para que crean que ellos sí tienen a Dios y los demás no tienen a Dios. Bueno, de todas maneras, ahí sigue hablando, pero usted lo puede leer en su casa. 1 Corintios 14, versículo 2. Mire lo primero que el apóstol enseña. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y todos conocemos que el que habla con Dios, pues está orando. Orar es hablar con Dios. Y cuando se habla en lengua, no a los hombres porque no entienden. Sonríase que el Señor le ama. Pero él habla a Dios que entiende todos los lenguajes. Dijo, nadie le entiende, aunque en el espíritu habla misterios. Por eso que no le entiende nadie, porque está hablando misterios en el espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo le da ese lenguaje a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu usa este cuerpo para ponerle alocución al asunto y que salga por la boca de uno. El que no tiene la lengua entiende eso claro. El espíritu entra en usted y automáticamente le da ese lenguaje a este espíritu que está aquí adentro. Y este espíritu inmediatamente insinúa a este cuerpo que hable. O se lo dicta de una forma violenta. Hay muchas formas que se puede manifestar, pero como quiera le va a insinuar a usted que habla en lengua. En Pentecostés dice que hablaron en lengua como el espíritu les daba que hablasen. Esta señal seguirá a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas, pero aquí dice claro que habla en el espíritu misterios. Nadie le entiende. El de arriba sí entiende. Usted está orándole a Dios en lengua. Está orando en el espíritu. Gloria a Dios. En el verso 4, el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Porque el diablo no quiere eso. Quiere decir que según usted habla en lengua, usted está orándole a Dios. Y va esa oración hacia arriba como perfume. Y provoca cuantas bendiciones tremendas. Porque si se la dio el Espíritu Santo, es oración en la perfecta voluntad de Dios. Es oración efectiva. Mucho más efectiva que cualquier oración de su intelecto. Pero al mismo tiempo que va para arriba a provocar bendiciones de Dios, dice que nos edifica a nosotros. Nos edifica a nosotros. Nos aviva nuestra fe. Lo meta usted al avivamiento, lo pone usted en avivamiento. Alabe lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor. Ahora mira el verso 5 ahora. Esto no se parece a la teología evangélica de hoy en día de muchos sectores. Así que quiero que todos vosotros hablen en lengua. Eso dice el maestro de la iglesia de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, puesto para nosotros los gentiles. Que no habló de parte de él, dice, todo lo recibí de parte del Señor.
Quiero que todos hablen en lengua. ¿Para qué? Para que se edifiquen y oren en el Espíritu. Una oración poderosa que mueva a Dios a cualquier milagro. Una de las señales que seguiría a la iglesia verdadera, a la iglesia del Señor, es que hablarían nuevas lenguas. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, fíjese como el apóstol habla ahí en forma ya muy clara, muy abierta, que el que habla en lengua está orando en el Espíritu. Dice, mi espíritu ora, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué pues haré? Dice, oraré con el Espíritu y oraré también con mi entendimiento. Se supone que sea inteligente porque lo crearon a imagen y semejanza de Dios. Limítese la oración de entendimiento a lo que está de acuerdo con la palabra. Oiga eso. No se ponga a inventar conjeturas suyas, ni anhelos suyos que a lo mejor no son de arriba. Ore con entendimiento, pero que todo lo que ore con su entendimiento sea de acuerdo a la palabra. Vamos a suponer que usted está orando con gemido y en lengua, con su entendimiento, en la mente, para no parar las lenguas ni parar los gemidos. Por su llaga fuimos nosotros curados. Tú crucificaste toda maldición y sigue en lengua y sigue con gemido. Tú lo sanaste en la cruz, tiene que sanarse, se tiene que levantar porque tú pagaste precio por eso y sigue ahí en lengua y con gemido, sin parar las lenguas ni los gemidos. Ahí, y por cuya herida fuisteis sanados, es palabra tuya, tú no puedes fallar en sanarlo. Creo que está sano, lo dejamos sano y sigue en gemidos y lengua. Está orando en el Espíritu y está orando con su entendimiento. Pero su entendimiento lo está limitando a lo que usted sabe que es la perfecta voluntad de Dios, porque está en la Biblia. Bendito sea Dios. Que sigue, cuando hablamos en lengua estamos orando en el Espíritu. El mismo Espíritu Santo que gime a través de nosotros nos inspira las lenguas para que las hablemos. Y oremos en lengua, en oración poderosa que nos va a edificar a nosotros, pero va a romper trabas el diablo de todo tipo. Gloria al nombre de Jesucristo. Fíjense que son las armas espirituales poderosas que usaba la iglesia apostólica para aplastar al diablo en todos los frentes. Miren lo que dice aquí, verso 18. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes. Le dijo a los corintios. Que sí que es el instrumento poderoso, secreto grande de la victoria espiritual terrible y el fruto gigante del apóstol Pablo. Y la sabiduría de arriba, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. En todos sentidos nos edificamos. Su fe se aviva, su sabiduría se agiganta, su salud física se agiganta. Alaba lo que él vive. Hermano, es la fe. Cuando la fe está viva, no hay nada que nos pueda doblar. Cuando la fe está viva, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la fe está ahí, en la órbita gigante que tiene que estar en los creyentes, nada nos puede derrotar. Si estamos andando en fe, si no hay fe, no se sabe lo que pasa. Y para que haya fe hay que orar. La fe viene por el oír la palabra, por la oración y por el ayuno. Son la Trinidad que hace posible que su fe esté viva. Bendito sea Dios. En los versos 26, 27 y 28, Pablo da doctrina en cuanto a las lenguas, instruyéndonos que en todo tenemos que ser ordenados. Y oiga esto, porque esto a veces, hermano, no se obedece. Pablo muestra el orden de Dios en el culto. Y lo dice claramente que si estamos en el culto de la iglesia, se está predicando como ahora, llevando un estudio, lo que sea, y usted le viene impulso a hablar en lengua, Pablo no dice que las impida, pero dice háblelas consigo mismo y con Dios, para que no interrumpa el orden de Dios, que es traer el mensaje. Y a lo mejor esa oración suya ahí, en voz bien bajita, que no la oye nadie ni el que está al lado, usted sí la oye bajititita, y Dios también. A lo mejor esa oración va a hacer que venga más unción sobre el que está predicando, que toque los corazones de los que están perdidos ahí, que están oyendo el mensaje. Que no les impida. Pablo lo dice, no impidáis hablar en lengua.
aunque lo voten. Alá, lo que el Señor le ama. Ahora, cuando estamos en un momento de adoración, y en un momento de alabanza, y en un momento de oración, levante la voz como trompeta, como usted mejor se sienta. Ahí me gusta a todo volumen, pero es en el momento en que estamos en un orden de eso. Dios es un Dios de orden. Si llega el momento de orar y de interceder, el orden de Dios es interceder. Y todo el mundo levanta la voz, y todo el mundo en lengua y con gemido, y con todo lo que Dios le da. Ese es el orden de Dios. Pero si estamos oyendo el mensaje, oyendo la enseñanza, ese no es el momento de Dios de formar un escándalo e interrumpir. O en el momento de un llamado a las almas para salvación, no es el momento de formar un escándalo que nadie oiga el llamado. Es el momento de interceder en un volumen que no interrumpa el llamado. Hay que usar sabiduría, hermano, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. No somos cualquier persona. Tenemos la mente del Señor. Úsela de Él, úsela continuamente la de Él. Alá, lo que le ama. Verso 39, Pablo dice, y no impidáis hablar en lengua. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? No impidáis hablar en lengua, alá, lo que Él vive. Se ha glorificado el nombre de Dios. Las lenguas es una de las armas espirituales más poderosas que tiene la iglesia para atacar a Satanás. Y aquí hay dos puntos importantes. En 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. La Biblia dice, porque las armas, con R, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Fíjese que el apóstol Pablo trae dos enseñanzas, cosas importantes ahí. Primero, que dice que nosotros somos una milicia, un ejército. La iglesia es un ejército. Cada congregación es un escuadrón de ese ejército, con el pastor al frente como capitán de ese escuadrón. Y ese escuadrón está para derribar la fortaleza del diablo. Pero la iglesia es el cuartel de entrenamiento del ejército, donde se entrenan los soldados para lanzarlos al frente de batalla a quitarle las propiedades al diablo. Ese es el discipulado al cual nos llamó Jesucristo. Ahora, primero hay que ser lleno del Espíritu, conocer la palabra, y entonces vamos a testificar. Ese es el orden del Señor. Y dice como Pablo dice ahí, 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 10, que las armas de nuestro ejército no son carnales, quiere decir que son armas espirituales, poderosas en Dios para derribar la fortaleza del diablo. ¿Y qué clase de armas tenemos? Cuando hablamos las rodillas y comenzamos a interceder en lengua y con gemidos, la fortaleza del diablo tiemblan y comienzan a desmoronarse hasta que se caen, y los esclavos se les caen las cadenas y las puertas de las cárceles se abren. Alá, lo que el Señor le ama. Pero hay que atacar con las armas espirituales. Hay que atacar con armas espirituales. Quiere decir que hay que usar las armas espirituales, si no, nos avergüenza el diablo y nos roba la bendición. Y una de las armas espirituales más terribles, por eso el diablo no quiere cuenta con eso, es la lengua. Ahora, oiga esto con cuidado. El que habla en lengua, dice, habla en el espíritu misterio y nadie le entiende. Y oiga esto claro, nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Eso que el diablo no quiere cuenta con ese tipo de ataque, porque no entiende cuál es la estrategia ni qué es lo que están tramando los locos estos. Alá, lo que le amo. Nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Quiere decir que el Señor se reservó lenguajes que no se les reveló a Luzbel nunca. Y Luzbel fue la criatura más sabia que jamás creó. Pero hubo lenguajes que no se los reveló, los tenía reservados para la novia de su hijo del tiempo del fin. Alá, lo que él vive. Ahora imagínese usted entonces lo que implica ese asunto de no impidáis hablar en lengua. Esta señal seguirá a los que creyeren. A mi iglesia hablarán nuevas lenguas.
Las lenguas comenzaron en Pentecostés y acabarán cuando suene la trompeta y volemos en el rapto como águilas para el cielo.